Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de La Historia es un Misterio. Mi nombre es Francisco Aramoni y en este día vamos a hablar de la parte 2 de Colón no descubrió nada. Pues sí, vamos a continuar hablando un poquito más porque hay mucho material acerca de este tema. Hubo muchísimas reacciones en las redes a este video. Mucha gente pues está de acuerdo, pero hay una parte de la gente que de plano se resiste a esta idea totalmente. Y pues es muy interesante ver este fenómeno porque en realidad pues la historia va evolucionando y se va reescribiendo día con día. Entonces no debería de tratarse como si fuera un dogma o algo que es inmutable o que ya no se puede cambiar, sino que debería de ser algo que estamos actualizando día con día. Entonces de esto se trata esta serie y muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar de este tema, que es súper interesante. Nuestra premisa es que somos la síntesis genética y cultural de muchas culturas de la antigüedad que visitaron el continente, ahora llamado América, a lo largo de los milenios. Y el por qué hay razones geopolíticas para manipular esta versión, o sea, para manipular la información de que ya habían llegado antes otros pueblos y otras civilizaciones, incluso cientos, miles o varios miles de años antes de que llegaran los españoles en 1492. Entonces, para empezar con este estudio, vamos a hablar de algo que es muy importante y casi nunca nos enseñan en la escuela, que es la etimología de la palabra Dios. La palabra Dios, tratando de rastrearla, llegamos a sus orígenes más antiguos, que son de la lengua indoeuropea o aria, en donde tenemos estas tres palabras, que es Diu, Deu. Deu quería decir brillo o luz, y Diu quería decir luz diurna. También tenían la palabra Pitar o Peter, que quería decir padre, que también es la raíz de la palabra pues pater, ¿no? O father, como se dice en inglés. Entonces tenían este término que decía Peter Diaus. Peter Diaus es como decir el Padre Dios, pero en el antiguo idioma indoeuropeo, que es de donde provienen varias ramas de las lenguas que ahora conocemos. Entre ellas, pues, el sánscrito, el griego, el latín. Y aquí viene la parte interesante, porque también la raíz de la palabra Dios en Mesoamérica, aunque no está mencionado en la historia, pues pareciera venir también de esa misma raíz indoeuropea, porque aquí la palabra Dios era Theos, Theos, y de ahí provienen palabras como Teotihuacán, Teonanácatl, Teocali, muchas palabras que están dentro del lenguaje náhuatl. Entonces aquí vamos a ver una gráfica de cómo las palabras se fueron desglosando, o sea, en el griego, en el latín, en el sánscrito, y yo le estoy añadiendo una rama más a este árbol lingüístico, que es el náhuatl. Esto no se explicaría a menos que hubiera habido un contacto temprano, porque la palabra teos ya existía desde antes de que llegaran los españoles en la lengua náhuatl. Entonces a eso me refiero con que puede ser una rama también y que esta es una prueba más de que sí hubo contacto previo en América. Entonces lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quién era el tal personaje Quetzalcóatl? ¿Era realmente un ser místico? ¿Era un ser mágico? ¿Era un ser de poderes sobrenaturales? ¿O era simplemente un viajero de la antigüedad que trajo mucho conocimiento y fue considerado como un dios benefactor por todo lo que trajo a la gente que vivían acá y todo lo que aportó a la cultura ancestral de Mesoamérica? Esa puede ser otra posibilidad. Y se me hace muy raro que la antropología no lo considere así. Todo solamente basado en que no había habido contacto anterior, porque los españoles dicen que no había habido contacto anterior. O sea, como que eliminan toda una posibilidad histórica
al decir que los españoles fueron los primeros en llegar a América. Por eso hablaba de lo del control geopolítico, porque si tú les borras de la mente a todo un pueblo lo que pasó antes, pues los puedes controlar mucho más fácil. Es decir, si tú generas una versión de la historia en la que la gente aquí era barbárica y estaba atrasadísima, y entonces llegaron los avanzados españoles que no eran nada barbáricos a traernos todo su conocimiento, y además pues ya saben la religión, la fe, nosotros también ya tenemos una religión aquí y también tenemos fe. Entonces no sé por qué dicen que los españoles trajeron la fe y la iglesia católica y todo eso. Si aquí ya existía fe, nosotros ya tenemos fe, ya tenemos religiones también. Y de hecho estas religiones estaban basadas en las religiones de la antigüedad que habían venido, o sea, de la gente que había venido antes. Incluso hay gente que dice que Jesucristo vino al continente americano y que que él era el verdadero Quetzalcóatl. Yo no sé si llegar tan lejos, pero lo que sí puedo afirmar es que el primer Quetzalcóatl, que probablemente fue pues lo que le llaman las toltecas, ¿no? Los primeros toltecas o la raza tolteca, que probablemente fueron los que construyeron Teotihuacán. Entonces, todas estas cosas se interrelacionan. La toltequidad, ¿qué es la toltequidad en realidad? Sino la suma del conocimiento milenario que hemos tenido aquí en América. Y imagínense que ese conocimiento no solo viniera de los nativos americanos que crecieron, que estuvieron durante los milenios aquí, sino que vino de los árabes, de la gente de Mesopotamia, también pudo haber venido de los africanos, también pudo haber venido de Europa del Norte, los celtas, los vikingos, también pudo haber venido de Oriente con los chinos. ¿Ustedes sabían que Mesoamérica es el lugar con más conocimiento de herbolaria de la mano de China? Entonces nosotros tenemos mucha relación también con las culturas asiáticas. Y esto es muy interesante. En el libro de Madre África, del que les hablaba el capítulo anterior, se narra cómo en los anales mayas, de la mitología maya, Kukulcán narra cómo hizo 3 viajes a su tierra de origen, que no era de este lado del mar, sino era del otro lado del mar. Y parece que fue y vino 3 veces, y en una de esas veces les contó a la gente de aquí cómo estaban construyendo una gran torre que iba hacia el cielo, o sea, la Torre de Babel. Eso está en los anales mayas. Aquí también les quería enseñar esta foto que se tomó hace muchos años en el Museo de Jalapa, que es un elefante con ruedas, un juguetito de barro de un elefantito con ruedas. Entonces esto contradice muchas cosas que dice la antropología y la arqueología de México, que aquí no había habido contacto con nadie antes de los españoles, desde que cruzaron el estrecho de Bering. Y esta foto fue tomada hace muchos años, como 30 años, en el Museo de Jalapa, pero después de que se publicó en un libro de, creo que es de Sitchin, que se llama Los viajes de las crónicas del tiempo. No me acuerdo bien del nombre, pero la foto la publicó, y después de que se publicó el libro, quitaron el artefacto y lo guardaron en el museo. Entonces, pues lo escondieron de alguna manera, porque ya no está en exhibición. Y entonces esto desmiente que pues aquí, obviamente aquí no había elefantes. Entonces, ¿quién se imaginó ese animal? O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho cerámicas de elefantes aquí? Y el otro dato es que aquí no existía la rueda. Obviamente pues sí existía la rueda también. Entonces esos son datos que tenemos que ir desmitificando y desmintiendo. Quería hablarles de esto, de la palabra paparrucha. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra paparrucha? Miren, aquí les voy a poner la definición de lo que significa paparrucha, porque pues al fin y al cabo parece ser que toda esta versión de la historia pues es una paparrucha, o sea, algo que se ha repetido y repetido y se ha contado en las escuelas, se ha enseñado, pero no está basado en la realidad real, como dirían, sino que está basado en la historia que fue contada, urdida por los que vencieron en la colonia, o sea, los conquistadores. Solamente estamos tratando de romper el paradigma en la búsqueda de la verdad y entender si en realidad hubo exploradores marítimos antiguos
porque esto le daría mucho más dinámica a la historia universal. Imagínense que sí había, pues como Magallanes o Alejandro Magnos o gente que vino muchísimo antes que ellos y conquistó grandes áreas del mundo y creó reinos y creó civilizaciones. Y gracias a eso es el resultado de nuestras culturas de ahora. Entonces es muy interesante pensar cómo pudo haber sido el pasado en realidad. O sea, en realidad a lo mejor hubo venían de África para acá, nosotros íbamos para allá, de Europa también, los chinos, o sea, el mundo ya estaba, digamos, de alguna manera globalizado. Y pero como la gente no se educaba, como había mucha ignorancia, no había escritura, no había escuela y eso, pues era cosas que solamente sabía la élite. El pueblo no tenía estos conocimientos, no sabían, eran como cosas míticas, la Atlántida, la tierra del más allá, el Dorado, los monstruos fantásticos, todo eso. Es muy interesante pensar cómo era en realidad, cómo fue en realidad la historia. O sea, cómo era la vida en esos tiempos. A lo mejor había viajeros de todos lados, todo el mundo ya se conocía. Y estos cuates, después de la época, de la época medieval, que fue una época muy oscura, en Europa perdieron ese conocimiento y simplemente ellos no lo recordaban. O sea, o sí sabían y escondían la información. Entonces es muy interesante pensar que nosotros en realidad, como decía José Vasconcelos en su libro La raza cósmica, o en su ensayo La raza cósmica, que somos el amalgama genético y cultural de todas las culturas del mundo. O sea, somos lo más antirracista que puede existir, porque somos el mestizaje de todas las razas. ¿Y cómo cambia eso nuestra percepción? O sea, no somos hijos de una violación, de unos bandidos que vinieron aquí a robar oro y a dominar a unos salvajes que eran satánicos y sacrificaban y comían carne humana. O sea, dejar esa versión de que en casos pues sí tienen parte de razón, pero no es el contexto general de lo que nosotros somos y de lo que nos debe identificar como raza, no como raza, porque las razas en realidad no existen, solo hay una raza que es la raza humana, pero como cultura, como banco genético, como banco de conocimientos, tenemos que levantarnos a nuestra verdadera grandeza. Somos gente que tenemos una riqueza increíble. Ya hay muchos que han escrito de este tema, pero parece ser un tema que a la gente dentro de la élite no les gusta o no quieren empoderar a la gente diciéndoles lo que realmente son. Entonces, ese es el propósito de estos videos que estoy haciendo, ¿no? Que quede claro que no somos lo que nos dijeron que somos, empezando por nuestro ancestraje o de dónde venimos, nuestra genética, nuestro linaje humano. Nosotros somos un pueblo lleno de valores culturales, por lo tanto hay que dejar de sentir que somos víctimas. Y también darnos cuenta de que no les debemos tanto como ellos dicen a los españoles. Nosotros no les debemos tanto a los españoles como ellos afirman. Nosotros le debemos a muchas culturas del mundo porque ya habían llegado aquí y es muy claro que ya habían llegado. Otra cosa es que la academia y el establishment no lo quieran reconocer por razones geopolíticas, por razones de colonización mental, porque en realidad la colonización está en la mente. La colonización empieza en la mente. Ya si te dejas mentalmente, entonces ya te terminan sometiendo físicamente. Por eso es importante que nos demos cuenta quiénes somos realmente nosotros y de dónde venimos, amigos.